Santo Ceballos, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Ceballos? Bienvenido al vuelo, un gusto conversar con usted. Un gusto también, Raúl, un placer conversar con ustedes, a sus órdenes. Bueno, lo primero que le quería preguntar es por el perfil del nuevo ministro de Salud. ¿Ha sido cuestionado el ministro por no tener especialmente grandes antecedentes o una gran experiencia en temas de salud pública y también por pertenecer o haber sido acusado de pertenecer a la banda de los temerarios del crimen? ¿Qué le parece el nombramiento del señor César Vázquez Sánchez como ministro de Salud? Bueno, yo creo que hay un componente político en la designación del doctor Vázquez, ¿no? De todas maneras, él sí ha sido director de varios establecimientos, tengo entendido, bueno, ha estado en la Comisión de Salud del Congreso varios años. No es que desconozca el sector, ¿no? Pero claro, la mochila de un conjunto de denuncias sí le va a pesar, ¿no? En todo el desarrollo de su gestión. De todas maneras, tiene además un desafío bastante grande, ¿no? Porque tenemos no solamente que resolver problemas inmediatos, sino además empezar a transitar un camino de devolverle a la gente, la verdad, el derecho a la salud, ¿no? Tenemos un sistema totalmente precario, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, ahora, este sistema precario del que usted ha hablado, ya le pasó la factura al país durante el COVID, y parece que la reacción frente al COVID no ha permitido, digamos, que al menos en la atención primaria se logre una mejor, digamos, un mejor desarrollo, desempeño, digamos, del sector salud. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que primero hay que puntualizar una cosa, y es que constitucionalmente incluso el Estado no garantiza el derecho a la salud, y este es un primer problema. Entonces, si la salud es un derecho en el país, el Estado debe asegurar la gratuidad de la atención en salud en el marco de un nuevo sistema sanitario que en este momento no lo tenemos integrado, lo tenemos más bien fragmentado. Entonces, necesitamos avanzar hacia un sistema de salud único, porque no pueden haber tanta dispersión de instituciones que funcionan absolutamente descoordinadas. Tiene que ser descentralizado, porque todavía tenemos un país donde el Ministerio de Salud no decide. Sí. Solo una pequeña atingencia. El artículo 7 de la Constitución regula el derecho a la salud. Derecho a la salud, claro. Protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como etcétera, etcétera, claro. Etcétera. Sí está en la Constitución el derecho a la salud. A ver, está el derecho a la salud, pero no aparece taxativamente como responsabilidad y garantizado por el Estado. Uno tiene derecho a la salud, pero no dice, puede ser en el sector privado, en el sector público, pero no dice explícitamente que el Estado debe garantizar la salud individual y colectiva. Ese detalle es el que hace, por ejemplo, que todavía no tengamos una cobertura de atención pública sanitaria al 100% de la población. Si bien se ha avanzado con el Seguro Integral de Salud, en realidad lo que se ha hecho es afiliar gente, pero no garantizar que este Seguro Integral de Salud dé una cobertura. De hecho, según estudios del Colegio Químico Farmacéutico, el 40% de las recetas emitidas por los profesionales del sector salud no se encuentran en la farmacia de las instituciones públicas. Y la gente debe cruzar a comprar el medicamento. Estoy de acuerdo, sí. Pero ese es un problema de gestión, no es un problema de enunciado constitucional. La Constitución dice claramente, todos tienen derecho a la protección de su salud. Todos implica el 100% de los peruanos. Y para que el 100% de los peruanos tengan derecho a la protección de su salud, necesariamente pues estamos hablando de una implicación del propio Estado, ¿verdad? Es decir, porque no podemos pretender que todos los peruanos tengan un seguro privado. No sé, yo creo que... No. Yo creo que un cambio constitucional, y yo creo que un cambio constitucional no va a solucionar un problema que es un problema de gestión. No, es un problema de gestión, pero también necesitamos que esté claramente en la Constitución para que aparezca como una obligación del Estado destinar los presupuestos que garanticen el derecho a la salud. El presupuesto asignado en este momento no garantiza el derecho a la salud. 24.000 millones, que es el presupuesto que se está manejando, no resuelve la brecha que tenemos en recursos humanos, en equipamiento. El primer nivel de atención, que es parte de un perfil de atención primaria de salud, que lo anunciamos muchas veces, Raúl, pero que no se concreta,
está absolutamente desfinanciado, además de falta de una estrategia. Necesitaríamos por lo menos que el Estado invierta 3 o 4 mil millones durante 6 o 7 años para ir cerrando las brechas de una mejor cobertura en el primer nivel de atención, que es donde contenemos el 70-80% de las enfermedades, ¿no? Y es lo que no hacemos justamente, ¿no? Ajá. Entonces, yo me refiero a eso, o sea, está claro que hay un problema de gestión adicional, de ejecución de los presupuestos, que muchas veces ni se ejecutan a tiempo, ¿no? Pero por eso sí es un problema integral. En regiones vemos casos dramáticos, ¿no? Presupuestos que se ejecutan al 30, al 20%. Eso es un problema grave. Es decir, los recursos, por supuesto, siempre podrían ser mejores, pero incluso los que se tienen no se llegan a ejecutar por incapacidad digamos, burocrática de algunos funcionarios. Exactamente, y además que hay que modificar las normas para permitir que esta ejecución sea más ágil, o sea, hay que controlar que el gasto sea transparente, pero darle un carácter mucho más ágil y que el Ministerio de Salud pueda supervisar la ejecución del gasto en función de sus políticas generales, cosa que, por ejemplo, en el dengue no ocurrió, ¿no? Algo que es terrible en el tema del dengue, exministro, tiene que ver con la reacción del propio Estado. No solamente, por supuesto, por el desempeño de la ex ministra de Salud, que yo califico de muy malo y creo que hay una visión bastante general en ese sentido, sino porque, digamos, no hemos visto un Estado que haya sido capaz de articular a la propia población en la lucha del dengue. Exacto. O sea, esto tiene que un poco como que no hemos aprendido casi nada del COVID-19. Porque justamente una de las razones por las cuales pudimos detener esta tercera ola con más de 150.000 muertos como se vaticinaba, fue por 2 o 3 elementos fundamentales. La primera, destinar miles de brigadas que el Estado financiaba para ir a los lugares más alejados a permitir una cobertura. En segundo lugar, un Estado que asume un liderazgo en la salud con un mensaje claro. Totalmente, y con un nivel de coordinación, ¿no? Porque, digamos, es imposible combatir una epidemia como el dengue si no está informada la ciudadanía. Si no está informada de cómo se evita, digamos, que este mosquito se reproduzca o ponga sus huevos, ¿no? Y si no se le informa cómo reaccionar frente a los primeros síntomas de la propia enfermedad. Y eso tendría que haber sido una campaña masiva que involucre a la población, que involucre a los medios de comunicación, etcétera. Pero no ha sido así. No ha sido así. Incluso hay un ministerio que está mirando de costado el problema, que es el Ministerio de Vivienda, porque tenemos cerca de 9 millones de peruanos sin acceso al agua potable. Eso hace que la gente tenga que juntar el agua en recipientes, ¿no? Y favorece, obviamente, pues la reproducción del vector, ¿no? Entonces es un problema integral, ¿no? Y no se ha visto así, no se ha hecho prevención. Y claro, la ministra lamentablemente tuvo que trabajar en un sector muy desprotegido. Entonces, en cuanto aparecieron las complicaciones por el dengue, no había dónde hospitalizarse, porque se desmontaron unidades de cuidados intensivos, porque se despidió personal, ¿no? Porque los centros donde se atendía y se hospitalizaba a los pacientes fueron desarmados, fueron anulados, ¿no? Entonces, claro, emergencia, y nosotros solamente respondemos por acceso, como bomberos, pero no como parte de una política seria de tener un nivel de contención, ¿no? Y eso nos pasó la factura ahora con el dengue, ¿no? Es verdad que mucha gente no tiene acceso a agua potable y por tanto tiene que guardar el agua en recipientes, en reservorios, que son, digamos, el caldo de cultivo para el Aedes aegyptia, que es este mosquito, ¿no? Sobre todo la hembra, que es la que pone los huevos y creo que es la transmisora, ¿no? Pero digamos, la eclosión de esta epidemia de dengue tiene que ver con un fenómeno concreto, que son las lluvias, el huracán Yaku, ¿no? Digamos, una situación climática que ha favorecido la reproducción de estos insectos. Yo le planteo esto porque hemos vivido una situación climática compleja con estas lluvias, pero que será todavía más difícil, se prevé en los próximos meses con la llegada del Niño. Sin ninguna duda. O sea, si tenemos un fenómeno del Niño con las características que se está anunciando, y no tenemos un Estado, porque no depende solo del Ministerio de Salud, hay que ver agricultura, transporte, vivienda, etcétera,
Si el Estado no actúa de manera rápida y estamos contra el tiempo, podemos tener un desastre sanitario a fin de año, ¿no? Entonces esto es verdad que es una tarea para el nuevo ministro, y yo creo que debería convocar primero al Congreso a un pleno salud para definir bien algunas prioridades y para que se expresen allí algunos lineamientos de una estrategia que ya existe, pero que hay que afirmarla mejor, de manera puntual, ¿no? Sí. Y además es terrible, por ejemplo, que en las propias publicaciones del Ministerio de Salud, la página web del Ministerio de Salud, no haya información actualizada sobre el dengue. Hay información que tiene meses de retraso, lo que es muy peligroso, creo, para tomar previsiones, para estar bien informado y saber cómo enfrentar una situación, digamos, que es coyuntural, efectivamente, y por tanto, que crecerá, disminuirá, pasará. Sí, es un reto realmente y claro, la conexión que tiene que tener el Ministerio de Salud, en general el Estado, no solo con la población en general, sino incluso con los propios medios de comunicación. Yo recuerdo, Raúl, en el tema de la lucha contra la pandemia, por lo menos el tiempo que estuve en el Ministerio, yo sentí un importantísimo apoyo a los medios de comunicación, ¿no? Sí. Es decir, como que se logró cohesionar detrás de derrotar el COVID-19, porque había mucho temor y pánico incluso en el empresariado. Logramos cohesionar detrás de aceptar las restricciones que se plantearon en ese momento, claro, a regañadientes, pero la gente empezó a aceptarlas porque había que parar el COVID-19, porque si no, no había reactivación económica y no podíamos soportar otra vez pues tener 150.000 muertos, o sea. Y creo que este es parte del tema de la información que debe dar el Ministerio de Salud. Las cosas que se han hecho bien y las cosas que no se han terminado de hacer hay que transparentarlas para poder corregirlas. Si no, ahí no, en salud no podemos jugar, no podemos especular, no podemos hacer cálculos políticos, ¿no? No, totalmente. Muy bien, Hernando Ceballos, exministro de Salud, como siempre, muchas gracias por atender el llamado de Al Vuelo. Un gusto poder conversar con usted. A usted, un placer, un gusto, buenas tardes.